Miren, una de las instituciones centenarias que tiene la República de Panamá es el registro público. Tiene 106 años de darle servicio al país. La fundó nada menos que el presidente Belisario Porras. Señor Murgo, usted que es fanático del presidente Belisario Porras, ese es otro de los aportes valiosos que dejó su administración, la creación del registro público. En esta ocasión nosotros queremos hablar porque el COVID no debe permitir que ninguna institución se detenga y quisiéramos conocer precisamente qué está pasando con el registro público, cuáles son sus actividades que está realizando en medio de esta pandemia, esta crisis que más que sanitaria también es económica. Nosotros queremos conocerlo porque en el registro público se manejan muchas cosas importantes. Yo me imagino que la tecnología ha llegado también al registro público y deben haber tomado algunas medidas. Así que le doy la bienvenida al director del registro público, el licenciado Bayardo Ortega Carrillo. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto compartir hoy con ustedes en el programa para la gente inteligente. Mucho gusto estar con todos ustedes y con toda su honorable audiencia, ¿no? Muchas gracias. ¿Quién pregunta primero? Pues el staff de nosotros. Hola, licenciado Bayardo, ¿cómo hace el registro público para que la gente ahora con la tecnología y el acceso que se tiene al registro no puedan introducir sus manos con documentos no autorizados para cambiar el registro público? Ok, bien. Nosotros desde hace algún tiempo, y con esto quiero decir antes de la pandemia producto del COVID-19, forma parte de las 125 acciones prioritarias de nuestro plan de gobierno el tema de la digitalización de los trámites, es decir, el gobierno digital. En ese sentido, nosotros hemos realizado lo que se conoce como la habilitación de la presentación o cierre del ciclo telemático para que a través de la ventanilla virtual nuestros usuarios puedan presentar los documentos que requieran de la formalidad registral. Es decir, que cualquier usuario sin necesidad de apersonarse al registro público puede presentar sus documentos y es además perfectamente liquidable porque dentro de nuestra página web nosotros también tenemos una calculadora virtual que le permite a los usuarios hacer el cálculo de los pagos que debe hacer a la institución. Para esto requieren lo que se denomina como la firma electrónica. En este caso, el registro público tiene bajo su paraguas institucional lo que se conoce como la firma electrónica calificada y además la Dirección Nacional de Firma Electrónica. Permítanme, vamos a explicarle a la audiencia, permiso, porque no quiero dejar nada guindando, como se dice, ¿no? Sí. ¿En qué consiste la firma electrónica, director? Bueno, la firma electrónica es tan equivalente a la firma manuscrita. Ok, pero ¿cómo se hace para efectos de hacer docencia, no? En este caso es un concepto jurídico equivalente a la firma manuscrita mediante el cual una persona acepta, valida y además es no repudiable el contenido de un documento enviado a través de un medio electrónico legitimado para tal fin. En este caso nosotros tenemos la ventanilla virtual para la presentación de estas escrituras. De hecho, mi persona y el secretario general de la institución, además, hemos ofrecido este servicio a lo largo y ancho del país a los distintos notarios para que ellos puedan presentar inclusive las escrituras de forma telemática sin necesidad de que los clientes o los usuarios de registro público se trasladen a la institución. Eso dentro de lo que se conoce como la firma electrónica calificada. Además de eso, nosotros hemos implementado en medio del COVID-19 la eliminación del papel de seguridad. Si ustedes han podido tener acceso a alguno de ellos, nuestras certificaciones venían impresas en un papel de seguridad. Hemos eliminado ese papel de seguridad y lo hemos reemplazado por un código alfanumérico de 32 caracteres y por un código QR perfectamente validable desde su tablet o
su teléfono móvil. ¿Qué permite esto? Que usted desde su casa, desde su oficina o desde usted donde tenga bien solicitarlo, pueda tener acceso a esta certificación, le llega a su correo electrónico, usted lo imprime y lo presenta a donde pues la institución que se le haya requerido. Pero permítame, porque yo creo que vale la pena, director, advertir lo siguiente: el registro público, dentro de sus responsabilidades, tiene a su cargo, por ejemplo, la inscripción de propiedades que tiene que ver con de personas jurídicas también, al igual que de lo que se conocen como la sociedad anónima, pero además a una figura también que se maneja en Panamá, que son las fundaciones de interés privado. Eso es parte de las responsabilidades que tiene el registro público. Quiero señalarlo nada más para ponerlo en contexto, el alcance que tiene esta institución, ¿no? Sí, por supuesto, y fíjese que cuando nosotros llegamos a la institución, ya desde el 2016 se había emitido la ley donde se establecía la necesidad de suspender a las sociedades anónimas que se encontraban morosos en el pago de la tasa única por más de 3 años o sin agente residente. En este caso, ambas, y debemos explicar un poco porque a veces hablamos en términos meramente jurídicos y no socializamos, por decir así, nuestro lenguaje. Recordemos que el agente residente viene siendo el abogado o la firma de abogado que sirve de enlace entre la persona jurídica y el gobierno, por decirlo así, o las entidades gubernamentales. Y la tasa única es un impuesto de carácter corporativo que casualmente se establece a las personas jurídicas para mantener la vigencia de la sociedad. ¿Qué hemos hecho nosotros? A través de la creación, de la emisión del decreto 905, el decreto ejecutivo, le hemos dado cumplimiento a la aplicación del estatus de suspendido a aquellas sociedades que se encuentran bajo esta condición, y hasta la fecha pues se han suspendido más de 400,000 sociedades, las cuales pueden ser reactivadas obviamente una vez nombren nuevamente su agente residente o se pongan al día pues en el pago de la tasa única. Se habló de eliminar una serie de este tipo de sociedades. Incluso hay una nota que hablaba de 800,000 casos que había de personas que tenían sus compañías que estaban morosas. ¿Eso cómo marcha ahora mismo, director? Bueno, nosotros hasta ahora estamos hablando de alrededor de 400,000 sociedades que se encuentran en esta condición. 800,000 vendría siendo casi el monto global de las sociedades. Global, claro, por supuesto. Es para llamar la atención lo que estoy tratando. Inscritas en esto. Y podríamos señalar esto dentro de los pilares del Estado de ley y orden como uno de los logros pues que hemos adelantado en nuestra administración, porque obviamente también esto forma parte de ese proceso de depuración pues de la imagen a nivel internacional que estamos como gobierno abanderando, ¿no? Otro de nuestros logros y que también está dentro del paraguas institucional del Registro Público de Panamá es la Dirección Nacional de Archivos Nacionales. La Dirección Nacional de Archivos Nacionales es el guardián, por decirlo así, de los protocolos notariales. Y además dentro de ella se encuentran muchos documentos históricos de la nación. En los primeros meses de nuestra gestión hemos logrado actualizar la página web de los archivos nacionales casualmente para que desde cualquier rincón del país usted pueda acceder a documentos históricos de la nación. Y además de eso... ¿Es gratuito o hay que pagar? No, es gratuito. Es gratuito. ¿Sí? Usted puede acceder a documentos históricos de la nación que se encuentran pues bajo el resguardo de la Dirección de Archivos Nacionales. Otro de los logros que también nosotros tenemos como objetivo en cada provincia que sea guardián de los protocolos notariales, porque además del registro público representa la seguridad jurídica y la seguridad económica, en resumidas palabras, del país. Entonces nosotros hemos emprendido la faena de organizar nuestros archivos nacionales, sección de notaría en cada región del país. Por eso es que en la provincia de Chiriquí, por ejemplo, ya se dio apertura a la nueva Dirección de Archivos Nacionales a nivel regional, sección notarías, para que los protocolos notariales de Chiriquí, que antes estaban en Veraguas, estén en la provincia
y así los usuarios puedan hacer uso de estos en el momento de requerirlos de forma más inmediata. Usted tiene sucursales del registro público en todas las provincias, nada más en Chiriquí y Veraguas. No, nosotros tenemos en todas las provincias. Okay, y nuestro plan incluye dejar esto organizado en todas las provincias con sus protocolos notariales debidamente organizados. Y están también dentro del correo, en la parte electrónica también puede la gente de estas provincias puede accesar también vía electrónica a estas facilidades de información. Sí, porque realmente los documentos, uno de los principios del registro público es su carácter, su publicidad, ¿no? El principio de publicidad. Y realmente nosotros además tenemos una aplicación de RP móvil, se conoce, donde usted puede descargarlo y acceder al documento que usted quiera tener acceso con sus nombres, su número de cédula o los datos que tenga, por ejemplo, la sociedad de la finca, e inmediatamente le aparece la información que usted pues esté buscando. ¿Y el pago en línea, director, también es factible? ¿El pago en línea es factible. Nosotros en la ventanilla virtual, además de la calculadora virtual, como le hemos dicho, tenemos el pago virtual también, porque lo que queremos es casualmente evitar las aglomeraciones. Y director, es importantísimo en estos días aciagos que estamos viviendo nosotros, de evitar lo que usted dice, aglomeraciones, que la gente no se tenga que ver abocada a tener que ir a la institución, primero por el problema del género, un día hombres, otro día mujeres, por ejemplo, otro evitar el contacto físico, en fin, qué bueno que hay tecnología suficiente. Vamos a hablar más del registro público en cierto corte comercial, porque hay algunas cosas que también quisiéramos nosotros conocer acerca de esta institución que dije al inicio del programa, se debe al expresidente Belisario Porras, hace 106 años que nació el registro público. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos platicando con el director del registro público, Bayardo Ortega Carrillo. Camila. Una de las mayores quejas de la población en tiempos normales, y me imagino que esto se exacerba ahora en tiempos de COVID, es la burocracia estatal. O sea, el hecho de que a veces van a hacer un trámite y cuando llegan resulta que también querían una copia de un certificado, no sé qué, o que un sello, o lo otro. Ahora que mencioné las notarías, ¿tienen alguna estrategia o están llevando a cabo algo para simplificar procesos? O sea, porque por ejemplo la gente que se queja que por qué le piden la cédula con certificado y un poco de cosas si el Estado debería tener ese tipo de información. O sea, existe una manera de simplificar los procesos para ahorrarse burocracia por parte del Estado, eso simplifica costos innecesarios y el ciudadano también tiene que dar menos vueltas para hacer un trámite. Sí, parte de la estrategia, y en este caso sería importante también el aporte que pueda dar la dirección de la AIG, es que las instituciones o sea, si el Estado al final guarda la mayoría de la documentación, bueno, entonces cuando tú acudes a X o Y institución, debiese ser mucho más fácil o poder acceder a esa documentación sin necesidad de exigirle al usuario tanta documentación que además, como usted dice, burocratiza los trámites y obviamente la burocratización de los trámites conlleva a mayores problemas. Dentro de eso, pues la corrupción, entre otros. Lo que nosotros hemos hecho como registro público, por ejemplo, para la agilización de los trámites, además de todos estos servicios digitales que estamos ofreciendo en medio de la pandemia, nosotros le hemos aprobado a través de Junta Directiva la creación del Instituto Nacional para la Formación en Derecho Registral. Eso hace unos meses. ¿Qué queremos con este instituto? Que nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos estén duchos en nuestro manual de calificación, ¿sí? Y en ese sentido hemos capacitado a más de 500 funcionarios para que casualmente no suceda parte de esas quejas de las que hablaban algunos usuarios. Bueno, me calificaste este documento, te presenté la corrección, pero ahora me sales con que hay otro defecto. Entonces, para aliviar eso, para darle solución a eso y tener como, por decirlo así, un criterio unificado en la calificación,
hemos creado este instituto en primera instancia para los temas propiamente registrales, pero además pensamos enfocar las capacitaciones en materia de transparencia en la gestión pública y obviamente también en el tema de la atención a los usuarios. Pero al final nosotros debemos entender, al final no, desde el principio debemos entender que los servidores públicos somos pagados por los ciudadanos. Nuestro salario es pagado por los ciudadanos. Entonces, cada ciudadano, cada usuario representa, por decirlo así, un jefe que nosotros tenemos y a quien debemos servirle de la mejor manera. Licenciado Bayardo, ¿cómo ha afectado al registro, al registro la pandemia? Sí, obviamente la pandemia ha afectado. No a sus funcionarios, digamos. ¿Qué cantidad de funcionarios ha tenido que dar de baja? Para ponerle un poquito de actualidad a la información, ¿no? Porque es muy sabroso estar diciendo cosas y no presentar los problemas que hay ahora mismo en el país. Bueno, nosotros, por ejemplo, hemos implementado lo que se conoce como el teletrabajo. Por ejemplo, la mitad de nuestra área operativa está ejerciendo sus funciones a través del teletrabajo. Además de eso, nosotros, cumpliendo las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud, estamos operando con alrededor del 30% del personal. Obviamente hay un grupo dentro del personal por la edad o por enfermedades crónicas que son los que hemos priorizado que estén haciendo sus funciones a través del teletrabajo. En cuanto a bajas que hayamos tenido, producto, digamos, de desvinculaciones, esta institución no ha hecho ninguna desvinculación en medio de esta pandemia. Sí tuvimos fue un deceso de un compañero producto del contagio del COVID-19. Oiga, director, en el año 2018 hay una nota que dice que se genera la Contraloría informando que ese año hubo una merma de 6.000 cantidad de documentos o de trámites de sociedades que se inscribieron 6.000 menos en el año 2018. Era un registro de lo que está pasando en el año 19 y 20 de la cantidad de menor o que han dejado de funcionar de sociedades anónimas. Sí, por supuesto, después de el tema de los Panama Papers, los mal llamados pues Panama Papers, en cuanto al registro de las sociedades, ha tenido un impacto importante. Me está hablando de las offshore, usted está hablando de las sociedades offshore. Sí, en cuanto al registro pues de estas personas jurídicas en el registro público, y eso representa una merma pues en cuanto a los ingresos para la institución. Sin embargo, ahora en medio de la pandemia, pues obviamente producto de las circunstancias, nosotros realmente solo un día llegamos a cerrar, por decirlo así, producto de que hubo un contagio y decidimos hacer todo este proceso de nebulización y limpieza de toda la institución y aperturamos todos nuestros servicios digitales para que las personas puedan presentar en línea. Si bien es cierto, nuestra recaudación ha sido afectada, esta institución ha seguido generando recursos para el país en medio de esta pandemia. Ahora que mencionan las offshore, ¿qué ha cambiado en el registro público, ya que usted también maneja el tema de las sociedades anónimas, etcétera? ¿Qué ha cambiado en el registro público de los Panama Papers? Bueno, principalmente nosotros, en este caso, casualmente tiene que ver con lo que les hablaba hace un rato de la aplicación del estado de suspendido, que fue parte de las legislaciones que se emitieron en el 2016 y que había que darle cumplimiento. O sea, ok, en parte, o sea, fue una de las medidas post-Panama Papers sí, para claro, limpiar un poco el sistema. Claro que sí, para depurar el sistema, porque, o sea, si usted como persona jurídica no tiene un enlace, que en este caso es el agente residente, que es el enlace entre el gobierno, digamos, y la persona jurídica, o además de eso está moroso en el tema de tasa única, que la tasa única es un impuesto corporativo que casualmente mantiene la vigencia de la sociedad, entonces se procede a la suspensión, ¿sí? Y además de eso, la ley señala un término de 2 años para entonces darle curso a la disolución y liquidación.
obviamente eso requiere pues su reglamentación y demás, pero está establecido dentro de la ley 52. Y, director, una de las problemáticas que hay en algunas instituciones del Estado es que se cae el sistema. O sea, la tecnología tiene ese tipo de riesgos y me voy a explicar más. Vi ejemplo en la Caja de Seguro Social. El sistema se cayó por más de 10 días y la gente quedó absolutamente inválida, por decir un término, no poderse movilizar en cuanto a tipo de paz y salvo, etc. ¿Usted tiene algún sistema se llama en inglés ese backup de repuesto, de respuesta, cuando se da ese tipo de situaciones para evitar precisamente dejar de brindar el servicio cuando se cae el sistema? Ya que usted Sí, me está hablando, usted me habló de un sistema electrónico de inscripción registral, fue lo que usted habló, ¿no? Sí. Okay, Nosotros tenemos un sistema electrónico registral que es bastante robusto, por decirlo así, y casualmente sí tenemos dentro de nuestro andamiaje, por decirlo así, digital, lo que usted planteaba en cuanto a, digamos, en el evento de que sucediera algo, poder tener un backup de la información pues que se guarda en esta institución. Este sistema electrónico registral, de hecho, nuestro sistema electrónico registral incide en la evaluación de la competitividad del país, ¿sí? A través del Doing Business, que es una evaluación que hace el Banco Mundial. Además, la firma electrónica calificada también incide en la evaluación de la competitividad del país en este mismo sentido. Sí debemos reconocer que nosotros hemos encontrado o hemos recibido la firma electrónica en un estado de obsolescencia, porque recordemos que este equipo tiene una vida útil de alrededor de 7 u 8 años y este equipo fue adquirido por más de 18 millones de dólares en el 2012. ¿Qué han hecho ustedes al respecto? ¿Qué han hecho ustedes para renovar eso y para actualizarlo? ¿Qué hizo nosotros teníamos destinado en este presupuesto parte del proyecto de inversión para la renovación de este equipo. Bueno, producto de la contención, usted sabe que se han priorizado los recursos para atender proyectos de carácter sanitario y además de evitar que esta crisis se convierta en una crisis de carácter humanitario, pero estamos haciendo todo lo necesario, primero escuchando a nuestros usuarios, porque lo cierto es que las realidades han cambiado y que requerimos una nueva cultura post-COVID-19 y como parte de eso, la digitalización y simplificación de los trámites y firma electrónica forma parte de eso. Ya estuvimos reunidos con el Colegio de Abogados, ellos nos plantearon pues un resumen pues de sus requerimientos en cuanto a este tema y seguimos haciendo lo propio para finalmente ejecutar el plan de renovación de esta estructura una vez pues tengamos los recursos, esperemos primero Dios y poder llevarlo a un acto público. Mira, director, para finalizar, entonces, ¿ustedes están trabajando medio tiempo o tiempo completo la institución para darle servicio? Por ahora estamos trabajando de 8 a 1. De 8 a 1. Con el 30% de nuestro personal, atendiendo todas las medidas de bioseguridad. Es más, nosotros tenemos hasta un CAIPI y como en este momento... pues ¿Qué es un CAIPI? Perdone. CAIPI es como un centro de atención de la primera infancia, creo que es la... Sí, okay, gracias. De primera infancia, antes le llamaban COIF, creo, entiendo. Ajá. Y las maestras que estaban dando clases en el CAIPI hoy nos están sirviendo como pedagogas, por decirlo así, como docentes en nuestra planta baja para concienciar a los usuarios sobre todas las medidas de prevención que se deben tener para evitar el contagio de COVID-19. Oiga, director Bayardo Ortega Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, director de registro. Me han hecho sudar, ¿eh? No diga eso, director, lo hemos tratado como se merece ser usted cuestionado, por decir un término, en cuanto a conocer una institución que muy poca gente conoce, ¿eh? Sí, casi todos necesitamos un momento determinado, pero no se conocen las interioridades que hoy hemos pretendido y hemos logrado develar para el beneficio de nuestros oyentes a nivel nacional. Oiga, muy amable, que tenga usted un buen día. Gusto. Mucho gusto. Hasta la próxima estaremos hablando, ¿eh? Buen día. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa
para la gente inteligente. Bueno, dentro de los temas que vamos a cortar aquí, a contar aquí en este espacio está el hecho de que la Asamblea avaló la moratoria en segundo debate, de moratoria bancaria hasta el mes de diciembre del 2020. Por otra parte están que los préstamos otorgados a por ejemplo, las financieras, que no se ha tocado ese tema a profundidad, y las cooperativas también están de por medio. Y esta otra situación que se ha dado en Guatemala, donde hay 8 muertos y 400 contagios en el personal médico o personal sanitario del sector salud de Guatemala. Así que no sé, vamos a escoger dentro de eso quién arranca con uno de los temas cortitos, por favor. Bueno, con respecto a la moratoria, como mencionaste, uno de los grandes cambios es que están metiendo a cooperativas y a financieras. Necesario. ¿Ah? Era necesario. Bueno, están metiendo a cooperativas y financieras cuando antes como que la conversación se había enfocado más en los bancos. Otro tema que generó mucha discusión y había sido uno de los artículos objetados por el presidente, había sido el tema del monto del bono solidario. En el proyecto original, el monto del bono solidario, lo que establecía el proyecto era que debía estar atado al costo de la canasta básica. O sea, que debía haber algún tipo de relación ahí, en vez de ser un número arbitrario como $80. Ahora próximamente 100. Pero ese artículo el presidente lo vetó y lo que hicieron los diputados es que lo cambiaron a básicamente lo que ya teníamos, que es que el monto del bono solidario será determinado por el órgano ejecutivo. O sea que en eso no hay un cambio en la situación actual. Okay. Lo que sí es que tiene la moratoria hasta diciembre, pero igual no es para todo el mundo, porque si uno lee, por ejemplo, establecen cuáles son los documentos que la gente debe poder presentar, y establecen un poco cuáles son el tipo de afectaciones al que tendría la moratoria. Lo que hace es que si cumples con eso, te la deban otorgar. Okay. Oiga, otro tema es, y que a mí me inquieta aquí en Panamá, es la información que di hace un instante, lo que se reporta desde Guatemala, que hay dentro del personal médico afectaciones en más de 400 doctores, enfermeras, etcétera, del sector salud, y 8 muertos. Hay 8 sacrificados por esta pandemia. Y en Panamá yo creo que nosotros debemos mirarnos en ese espejo y mirar con mayor detenimiento hacia los profesionales de la medicina en términos generales. Refiero al sector salud que está enfrentando, que está in situ, que está en los sitios donde están los enfermos. Ya llevan más de 3 meses en esto y creo que hay que comenzar a pensar en una estrategia, porque son seres humanos como nosotros y todos nos cansamos, y más ellos que están viviendo bajo una tensión. Si nosotros la vivimos, ellos todavía me parece que peor, señor Murgas. Bueno, nosotros estamos haciendo las cosas mal, Guillermo. ¿Por qué? Mira los índices. Los índices nuestros, en vez de bajar, están subiendo, Guillermo. Entonces, eso quiere decir que tenemos que preocuparnos, Guillermo. Nosotros, ojalá tuviéramos los índices de Uruguay, de Paraguay, pero no. Nosotros, ya la pandemia está imparable, Guillermo. 13 muertos en un día, ya es normal que mueran 10 personas diariamente. O sea, esto es bien peligroso. Sí. Entonces yo creo que también tenemos nosotros que tener cuidado con traer a funcionarios del gobierno. Hay como una actitud del gobierno de defenderse y apoderarse de los medios de comunicación, Guillermo. Y el país está en un peligro ahora mismo. Explíqueme eso más, señor Murgas, porque realmente no entiendo lo que usted quiere decir. Vamos a ser más específicos. El gobierno ha dado instrucciones de colar gente en los programas de ¿Para hablar qué temas, señor Murgas? ¿Para hablar qué temas? Para los temas del Estado. Y ocultar... ¿El tema de la crisis sanitaria o de qué está usted hablando? Ocultar en el fondo la crisis sanitaria. Ok, sea específico, por favor, porque se puede entender. A mí algo importante en todo este tema... Se puede entender, nosotros hoy yo lo invité al director del registro público porque yo he recibido varias quejas acerca de la preocupación de mucha gente en el manejo de este tipo de cosas y se habla muy poco del registro público, para que estemos claros. Eso que quede claro, porque la suficiencia no la quiero, Camila.
A mí un tema que me parece importante es que si hablamos de la crisis sanitaria, la crisis sanitaria, la crisis sanitaria, pero lo que no hemos hecho el cambio como país, hablar de la crisis social, porque, y yo la vez pasada comenté al respecto también, que no todo es el Ministerio de Salud. Si bien le han delegado una cantidad de cosas al Ministerio de Salud, que al principio las tenía Presidencia también. Los mayores fallos en todo este tiempo no los ha tenido el Ministerio de Salud. ¿Que hay cosas que deben explicar? Sí. ¿Que hay cosas que la gente puede cuestionar? Sí. Yo creo que perfectamente, como dice el señor Murgas, uno debe cuestionar por qué están muriendo 10 personas al día, de 8 a 10 personas al día. Pero, ¿por qué hay gran cantidad de casos? Porque no se han atendido las necesidades sociales y económicas de la gente, y la gente ha tenido que salir de todas maneras para ver cómo se ganan su comida. Y con todo y eso hay muchísima gente que la está pasando muy difícil, y en 100 días de pandemia no se les ha dado respuesta. Pero mira que, yo creo que hay una lista de instituciones, o sea, pero bien larga, de instituciones que no han cumplido o que han estado subpar de lo que debieron haber hecho antes de llegar al Ministerio de Salud. O sea, hay una lista bien larga, yo creo, antes de llegar al Ministerio de Salud. El problema es que, como es una crisis sanitaria, vemos al Ministerio de Salud primero. Pero a mí me parece que hay mucha gente pasando agachada. O sea, es que sí, hay funcionarios que no sé si son mudos, y cuando el mudo habla es noticia, no son noticias, por una parte. Segundo, lo que dan la cara son siempre las mismas fuentes. No hay fuentes suficientes. Esto tiene mucho que explicar, y el mejor vehículo para llegarle al país son los medios de comunicación. Una cosa es hacer relaciones públicas, otra cosa es hacer periodismo, que es necesario para evitar la falta de transparencia de las acciones del gobierno. Nos corresponde a nosotros, como medios independientes, dar a conocer este tipo de situaciones. Camila acaba de tocar un punto. Aquí hay mucha gente que está tratando de pasar allá, pero hablando también del tema de la crisis sanitaria, me inquieta mucho que la CEPAL ha dicho que esta crisis sanitaria se puede convertir en una crisis alimentaria, que es lo que está diciendo Camila. La gente tiene hambre y $80 son insuficientes. Es más, $100 para un país como este es muy poco, a mi juicio. No sé usted qué opina. Bueno, eso es un hecho. Y hay temas que no $80. A ver, para un país como un país rico, la canasta básica está por encima de los $300. Bueno, te estoy hablando de los $80 que se dieron. $80. Iba a dar 80 y ahora se da 100. Todavía es insuficiente. Entonces, hay gente que está pasando trabajo. ¿Por qué? Porque ya nosotros traímos al presidente de la Cámara de Comercio, y el hombre fue enfático al decir que es mejor que el gobierno le dé plata a la gente a que le obliga a la gente a ir a los supermercados. Que es mejor que le den un cheque y que la gente compre lo que realmente necesita el ser humano. Una decisión. Yo te acuerdo con usted. Porque la desconfianza que tiene el Estado con darle a la gente que le tiene que dar la bolsa. Ayer hubo un video sensacional que una muchacha decía, bueno, pero ¿cómo con esta bolsa no me trae Cotex? Dice, sí, que es una necesidad de las mujeres. Sí. Solo el pobre sabe lo que él necesita. Claro, entonces, dale la plata a la gente. No, olvídate de amarrar la compra. Bueno, había muchas mujeres, por ejemplo, que estaban pidiendo hace rato que no tenían leche para los bebés, o sea, leche en polvo, no tenían Pampers y no tenían cómo ir a comprar, o sea, son necesarios. El Pamper es un producto ya casi un lujo, ¿no? Bueno, pero la leche de bebé, o sea, la leche en polvo que... Lo que pasa... o sea, es una necesidad, sí. Y no tenían cómo comprarla. Sí, pero yo creo que fue nosotros tenemos que hacer nuestro papel, Guillermo, tenemos que hacer nuestro papel, y eso de haber hecho bolsas de comida para mandarlas por avión de aquí a Darién o de aquí a Bocas del Toro, eso no tiene sentido. Permítame, vamos a ver hechos concretos. Hay un dicho que dice Confucio, y a los que quieran remitirse a Confucio, pensamiento confuciano, él dice, gobernar es rectificar. Yo voy a amarrarme de ese concepto para decir lo siguiente.
el hecho de haber dado, la bolsa se prestó para la politiquería, uno. Dos, que no le llegó a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, vamos a usar, por ejemplo, y para el negociado, permítame, para el número de la cédula y darle dinero a la gente que cada uno discrecionalmente compre lo que necesita. Eso es una verdadera respuesta social. Eso de dar esta bolsa a todo el mundo no tiene la misma necesidad. Las bolsas se prestan para el negociado, Guillermo, para el negociado. Es lo que estoy diciendo. Y para la politiquería. Deja que la gente decida cuál es su necesidad. Guillermo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo nosotros. Así que llamamos la atención en ese sentido, para bien, lo estamos diciendo, porque primero de todo que los funcionarios deben conocer la idiosincrasia de nuestra gente. Y no me parece a mí ni prudente y menos inteligente haber pretendido poner a todo el mundo igual, como que todo el mundo necesita lo mismo que viene en esa canasta. La falta de transparencia. Ya lo que estaba llegando es que yo puedo entender que al principio me digan que nadie sabía, que había incertidumbre, pero ya van 100 días. Oye, 100 días. Y aquí todavía hay un borrador del plan económico y todavía hay un borrador de plan o no hay, o sea, no hay nada escrito para muchísimas instituciones. Y como digo, hay unas que sí están dando el todo por el todo. Pero ¿dónde está el resto del gobierno? O sea, tiene un pocotón de funcionarios estáticos en sus casas. O sea, no se está creando un plan de nada. Y yo lo mencioné el otro día, yo mencioné a los representantes de corregimiento, mencioné al municipio de Panamá, mencioné a la TTT, que no tuvo mucho tiempo, así que me gustaría desarrollarlo un poquito más. El tema de un plan para el tránsito, y en eso ha tratado el MISI. Aquí se tiene que hacer un escalonamiento de horarios o algo así, porque eso hace que no todo el mundo tenga que coger el mismo transporte a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, sino que lo toman durante el día. ¿Existe un plan? Y si existe un plan, ¿por qué no lo comunican? Aquí todo lo quieren dejar para el último minuto. Hoy es jueves. Se supone que el bloque 3 podría abrir el lunes. No se sabe. Los abogados necesitan saber si van a poder trabajar el lunes, porque si no pueden trabajar el lunes, la Corte Suprema de Justicia, que abre el lunes sus procesos, tiene que hacer otra extensión. Pero estamos a jueves, esto es el lunes. O sea, ¿dónde está la planificación? Eso, ese es el punto, Camila, gracias. Yo iba a referirme a la planificación. La planificación en este país, desgraciadamente, ha ido poco a poco mermando, ha ido desapareciendo. Hay que hacer un plan escalonado, estoy de acuerdo, para evitar el amontonamiento de gente en el transporte público, por una parte. Por la otra parte, amigos oyentes, yo creo que el gobierno está obligado a decir claramente cuál es la estrategia, pero para que sea implementada al más corto plazo, porque el tiempo sigue pasando y no vemos y obligado también a decir por qué están aumentando los contaminados. ¿Por qué? Si después de tantas medidas que se han hecho, de tantos controles, va en aumento las muertes. Sí, bueno, Xavier Sáenz Llorens dijo algo muy cierto, y es que, o sea, definitivamente una de las grandes fallas, que es del MISI, ha sido la cantidad de salvoconductos. Hay como 600,000 salvoconductos. O sea, ¿eso qué es? ¿Y cómo fue que los dijo ellos? Los legales, los ilegales y los VIP. Porque hay gente que ha comprado salvoconductos. Eso es un hecho. Eso ha sido una falla, el manejo de los salvoconductos, y por ejemplo, esa es del MISI. Y así, o sea, aquí la gente se tiene que hacer responsable, porque no puede ser que responsabilicemos por todo a las 3 personas que traen. El salvoconducto no es para los pobres, Camila, porque los salvoconductos es los automóviles en el fondo, porque yo cada día estoy viendo más carros en la ciudad. Yo estoy aquí en una vía principal y esto es ir y venir de carro. Un día muy corriente. Es como un día común y corriente lo que te dice, señor Murcia, ¿no? Común y corriente. Tenemos que irnos, ya. Eso es, todo se daña. Yo quisiera algún día, mañana, tocar el tema. Cuando a Corrido se le presentó un drama e inventó el plan de emergencia, que eran 100 palúas. Que en aquella época 100 palúas eran como $250 hoy. Es un compromiso comercial. Gracias a los oyentes de Omega Stereo y de Infoanálisis, el equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Nos vamos. Gracias.